Bueno, continuando con lo que era el tema de los periodos antecedentes históricos, vamos a ver, nos faltaba terminar lo que era el periodo republicano o constitucional que parte desde la Constitución Nacional en 1853 y lo que habíamos mencionado, el artículo 65, inciso 12, perdón, 67, inciso 12, hoy 75, inciso 12, que era la obligación que tenía o el pedido que recibía el Congreso de dictar distintos códigos, entre ellos el Código de Minería. A partir de ese momento, el Congreso de la Nación decide encargar este trabajo a un abogado, similar con lo que se había realizado con el Código Civil, con el doctor Vélez Arfield. Se le da esta misión a un abogado sanjuanino llamado Domingo de Oro, el cual elabora un proyecto de Código de Minería de la Nación. Recordemos que hasta este momento Argentina no tenía un código de minería, sino que el que se aplicaba era, todavía se aplicaban las ordenanzas de Nueva España o de México. No tenía todavía Argentina legislación patria, más allá de algunos como el Estatuto de Hacienda y Crédito, que se sancionó en el periodo anterior, el periodo revolucionario, pero eran vestigios de lo incipiente legislación local sobre el tema. Entonces, el doctor Domingo de Oro prepara un proyecto y es presentado a fines de la década del 70, 1870, un proyecto el cual fue rechazado porque cometía un error histórico bastante importante en épocas en donde todavía no se acallaban las luchas entre unitarios y federales. El doctor de Oro había dispuesto que las minas, los yacimientos, pertenecieran al Estado Nacional. Esto llevó al rechazo del proyecto y se le encomendó esta tarea a otro abogado cordobés de apellido Rodríguez, Enrique Rodríguez, que había estado exiliado por razones políticas en Chile. Chile es un país minero por excelencia, primer productor mundial de cobre, Chile. Entonces el doctor Rodríguez elabora un proyecto de código de minería que es presentado a final de la década del 70, 1878, 1876, 1878, presenta este proyecto al Congreso de la Nación, el cual es aprobado a libro cerrado, aunque previamente, esto es importante tenerlo en cuenta, habían sido suprimidos, no derogados. Tengan en cuenta esta diferencia. Solamente se deroga una norma cuando ella está vigente. Si la norma nunca estuvo vigente, lo que se hace es suprimir. En este caso se suprimieron 3 títulos, uno de los cuales estaba referido a la autoridad de aplicación en el tema minero. Rodríguez, después de haber vivido muchos años en Chile, había dispuesto que la autoridad de aplicación fuera el Poder Judicial. Esto obviamente era algo inconstitucional para nuestro sistema federal, porque la nación solamente, ustedes lo saben muy bien, la nación solamente puede dictar las normas de fondo, ¿no? Porque las otras son facultades no delegadas por las provincias. Recuerden ustedes siempre que las provincias son anteriores a la nación. Entonces, las provincias no delegaron en la nación la posibilidad de dictar normas de fondo. Por lo tanto, esta idea de Rodríguez de canalizar como autoridad de aplicación el Poder Judicial y poner esto en una norma de fondo como el Código de Minería era inaceptable. Por lo tanto, este título fue suprimido y ¿por qué me detengo en esto? Porque ustedes cuando estudien la materia y vayan al Código de Minería van a ver que hay muchos artículos. Se me ocurre ahora, por ejemplo, el artículo 22 del Código de Minería y varios otros, en donde habla del juez de minas. Bueno, no existe el juez de minas. Eso es un resabio de esta idea de Rodríguez que fue suprimida. Suprimieron el título, pero no hicieron una buena revisión de todo el texto legal como para ir reformando aquellos artículos que todavía tenían este vestigio de nombrar el juez de minas o el juez del mineral. Entonces ustedes cada vez que lean en el código
actual, vigente hoy en día, el juez de minas o el juez de mineral, ya van a saber qué fue lo que ocurrió en este proyecto que presentó el doctor Rodríguez. Este proyecto, haciendo esta salvedad de estas supresiones, fue aprobado el 1 de mayo de 1887 y ese es el código que nos rige hasta la fecha. Por supuesto, ahí el programa también nos pide que hablemos de las reformas al Código de Minería. Estas reformas, las que nosotros vamos a mencionar, son las principales reformas al Código de Minería. El Código ha tenido muchas más reformas dentro de lo que es este devenir histórico, ha tenido muchas más reformas, pero nosotros en el programa lo que vamos a estudiar son las reformas más importantes al Código. Vamos a empezar con una reforma que tuvo lugar en el año 1917 y fue introducida por la ley 10.273, que lo que hizo fue derogar la figura del pueble, como poblar, pueble. ¿Qué era esta figura? Esta figura disponía, porque, a ver, la intención del legislador siempre estuvo en que las minas son concedidas para que se trabajen, para que se exploten. Entonces la intención, el espíritu del legislador era ver cómo podía compeler, contrañir, obligar a que el concesionario trabajara. Y Rodríguez, un poco ingenuo, estimó que la forma más dada para que esto ocurriera, más idónea, era establecer que cada concesionario debía tener en el ámbito de la concesión, es decir, en la zona de yacimientos, al menos 4 operarios durante 275 días al año. Por supuesto, esto nunca se cumplió, o dicho de otra forma, sí se cumplía. Es decir, lamentablemente está un poco en el ADN del argentino ver cómo se pueden violar las leyes, y en este caso lo lograron como. No solamente habían 4 operarios, habían más, pero no trabajaban. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, se instalaba tal vez una familia, unos puesteros, el padre, la madre, los hijos, y ya tenían los 4 operarios, no 275 días, sino los 365 días en la zona de operaciones. Por lo tanto, si bien esta figura fue pensada con una muy buena intención para que las minas pudieran ser trabajadas, bueno, en la práctica no tuvo ningún éxito y fue derogada, repito, en el año 1917 por la ley 10.273. Y esta ley impuso en reemplazo del pueble la figura del canon. ¿Por qué estamos estudiando esta reforma? Porque el canon que instauró esta ley sigue vigente al día de hoy. Lo encontramos en nuestro Código de Minería, en los artículos 213, 216 del Código de Minería actual. Ya vamos a ver, esto es un tema de otra bolilla que vamos a ver más adelante, el tema del canon como condición de amparo o de mantenimiento. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de la definición de derecho minero? Cómo se adquieren, conservan y pierden los derechos. Bueno, el canon es uno de los requisitos para conservar estos derechos, para mantenerlos. Ya lo vamos a estudiar más adelante. Pasamos a otra reforma importante en el Código de Minería, y fue la reforma que llegó en el año 1956 a través del decreto 5760, que lo que estableció fue la obligación, porque ¿qué pasaba? Todavía no se lograba que los concesionarios trabajaran la mina. Entonces, no había funcionado el pueblo, se cambió por el canon no estaba funcionando. Ya vamos a ver que el canon es una obligación que se cumple a través del pago de una suma de dinero. Siempre este país ha tenido problemas con el tema inflacionario y en verdad los montos que se iban estableciendo no eran importantes, justamente por el transcurso del tiempo y la depreciación de la moneda. Entonces el canon tampoco funcionaba. Entonces en este año 1856 se estableció
a través de decreto 5760, el establecer, repito algo, hago un paréntesis, no me interesa mucho que ustedes repitan el número de los decretos, de las leyes, los años, yo se los doy a ustedes, pero no es necesario que los exámenes ustedes puedan recordar estas fechas o estos números. Simplemente lo que me interesa es que puedan saber de qué se tratan estas reformas. Lo que hizo esta reforma que estamos comentando fue establecer como requisito el trabajo razonable. Es decir, que una vez que se obtenía una concesión minera había que trabajarla en forma razonable. Sabrán ustedes por qué fracasó también esto, porque es muy difícil que en una ley hablar de razonabilidad. ¿Qué es razonable? ¿Cuál es un trabajo razonable? ¿Cuántos días al año son razonables? ¿Cuánta gente voy a tener que tener trabajando razonablemente en el proyecto? Es decir, son criterios meramente subjetivos. Es como si yo les dijera a ustedes, bueno, ¿es razonable comprarse un pantalón o comprarse una camisa? Bueno, para muchos de ustedes sí, para otros elegirán otras prioridades, otros dirán que un pantalón podrían gastar 5.000 pesos en un pantalón y es razonable, para otros sería una locura. Es decir, son conceptos y criterios subjetivos que no deberían estar jamás en una ley, porque las leyes, como nos han enseñado a nosotros, son generales, son objetivas, son obligatorias. Pero bueno, este requisito ha quedado, por eso lo estamos estudiando, esta reforma del Código de Minería, porque está vigente en el artículo 225 del Código de Minería, que establece que las minas, si llegan a estar más de 4 años inactivas, el concesionario deberá presentar en un plazo de 6 meses un plan de activación o reactivación bajo apercibimiento de la caducidad de la concesión. Es decir, impone este trabajo razonable como otra condición de amparo, cosa que ya dijimos que no ha venido digamos, a cumplir con la finalidad. Ya vamos a ver, esto está también en otra bolilla, pero vamos a ir adelantando que para esta cátedra esta obligación del trabajo razonable no es una condición de amparo y lo vamos a explicar cuando lleguemos a la bolilla pertinente. Bien, otra reforma importante a tener en cuenta llegó en el año 1980 por medio de una ley, de un decreto ley, que establecía que respondía a un interrogante que muchos de ustedes tal vez se hagan. Si la minería es tan buena, si la minería es tan necesaria, ¿por qué no la hace el Estado? ¿Por qué el Estado no explota las minas si es tan buena? Bueno, esto que parece tan lógico es un delirio, porque los montos, primero déjeme decirle dos cosas. Pocas actividades hay tan azarosas como la actividad minera. De 100 proyectos mineros solamente uno llega a mina. Primer tema. Segundo tema, tienen costos altísimos. Es dinero a riesgo y es muchísimo dinero. Imagínense que un proyecto mediano, estamos hablando aproximadamente de 500, 600 millones de dólares de inversión. Un proyecto chico unos 200. Un proyecto grande puede llegar hasta 5.000, 6.000 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar la plata el Estado? Bueno, esta reforma lo que establecía en el año 1980 era el monopolio del Estado para explotar la minería. Es decir, el Estado como minero. Por supuesto, esto está derogado al día de hoy, pero ¿por qué lo estamos estudiando si solamente estamos estudiando las reformas que están vigentes? Porque una parte de esta reforma hoy sigue en pie, que es el artículo 346 del Código de Minería, que le permite al Estado ser o realizar exploración minera, que también la vamos a estudiar cuando vayamos a la bolilla de los cateos. En el próximo video vamos a seguir con las reformas al Código de Minería que nos faltan.